Anoche estaba con el médico y me dijo que pronto me iba a prohibir que siguiera con mi agenda. Esta mañana me levanté sintiéndome peor, pero me levanté mejor de salud porque me hizo un examen hace un par de horas y me dijo, no le recomiendo que viaje, que haga su agenda. Entonces le dije, ¿no me recomienda o me prohíbe? Me dijo, no le prohíbo porque no está tan mal. Entonces le dije, voy a hacer mi agenda. Y quería hacer mi agenda y cumplir con mi agenda por varios eventos, pero uno de ellos era este al que estoy yo asistiendo, por varios motivos. Aquí se reúne buena parte de los objetivos que quisiera yo para nuestro país y los objetivos que quisiéramos cumplir en mi gobierno. Yo he sido, como ustedes bien saben, más periodista que político. Nací en una familia de periodistas y aprendí a valorar y a admirar la labor del periodista. Fui periodista durante muchos años. Inclusive fui defensor de la libertad de prensa a nivel internacional, en la Sociedad Interamericana de Prensa. Me tocó ir a Chile a enfrentarme a Pinochet, defendiendo la libertad de prensa. Lo recordábamos hace unos días con unos periodistas de La Tercera, que era en ese momento el periódico que estaba siendo presionado por el gobierno. Luego fuimos a Centroamérica en la época de la Revolución Sandinista a defender a Violeta Chamorro, en la prensa de Nicaragua, en El Salvador. En fin, he estado siempre al lado de ese derecho fundamental que siempre he defendido y siempre defenderé, de una sociedad que se pueda expresar todos sus ciudadanos libremente. El derecho a la libertad de expresión ha sido uno de los pilares de mi vida profesional y de mi vida política, y en este gobierno firmamos el acuerdo de Chapultepec, y yo creo que ningún periodista, ninguno, podrá decir que en una u otra forma el gobierno ha tratado de amordazarlo o de censurarlo o de presionarlo inclusive para que no publique o no divulgue la información que quiera divulgar, y así será hasta el final de mi gobierno. Este no es un gobierno intolerante, no es un gobierno soberbio, todo lo contrario. Queremos ser un gobierno decente, un gobierno que respete y admire la crítica, y por eso ustedes pueden tener la absoluta seguridad de que nunca de parte nuestra van a recibir ningún tipo de presión. Pero esa experiencia que tuve como periodista y lo que viví durante tantos años también me enseñó a valorar la labor del periodista y los peligros que eso entraña. Por eso la admiración mía por el periodismo es total. Cada vez que veo a un periodista que lo están exaltando por su labor, eso me llena de emoción, porque hay que defender esa labor fundamental del periodismo. Cuando la vi a usted, Ginette, recibiendo de manos de Hillary Clinton ese premio que le dieron, no se imagina la emoción que sentí, no solo por el aprecio que le tengo, usted y yo hemos trabajado juntos durante muchos años, sino que yo sé muy bien, en detalle, su vida y su valentía. De verdad que quiero contarle que me llenó mucho de emoción cuando la vi allá recibiendo ese premio. Y tengo una anécdota muy diciente con el padre de Fidel. En los años 80, el gobierno de Israel nos invitó a su padre, al padre Sánchez de la Universidad Javeriana, y a este servidor. Nos invitaron como periodistas
a una reunión muy sui generis, era una reunión en donde estaba todo el ejército israelita, invitaron a la prensa internacional y en cierta forma lo que querían ver es por qué la señora Thatcher había ganado la guerra en las Malvinas y la había ganado en la prensa también, y por qué Israel ganaba las guerras pero las perdía ante los medios de comunicación. Y había sucedido una matanza, que algunos de ustedes recordarán, Sabra y Shatila, que tuvo muchas repercusiones internacionales, y vimos un intercambio de opiniones y una confrontación muy interesante entre los grandes periodistas del mundo. Me acuerdo que estaba ahí Walter Cronkite y estaban los generales israelitas diciéndole: pero señor Cronkite, usted en tal día, tal fecha dijo tal cosa, y le mostraban en la parte del noticiero, y eso es falso, eso no sucedió, y la cosa se fue calentando. Finalmente la conclusión de todo este evento fue que Israel perdía las guerras ante los medios de comunicación porque no les daba acceso a los periodistas a la información, y eso en cambio iban a la contraparte, y la contraparte les daba la información que ellos querían darle. Como no tenían con qué contrarrestar esa información, pues siempre publicaban la de la otra parte. Esa fue la gran conclusión, pero la anécdota viene a colación porque después de ese evento nos fuimos a comer y su padre nos dijo al padre Sánchez y a mí: mire lo interesante, a los únicos que le tienen miedo los generales israelitas es a los medios de comunicación, a los periodistas. Y eso encarnaba un mensaje muy importante, que uno lo ve todos los días y lo sufrimos muchísimo en muchas ocasiones, y es que una sociedad, cuando hay un conflicto interno, cuando hay una situación de desconfianza en la justicia, de desconfianza en las instituciones, acude inexorablemente, si es que existe, a los medios de comunicación como salvavidas. Cuando una persona no encuentra dónde reclamar, dónde protestar, dónde manifestar su caso, entonces acude a los medios de comunicación. Esa labor de los medios de comunicación es fundamental, pero al mismo tiempo los vuelve vulnerables, porque en un conflicto como el que ha habido Colombia, con tantos actores violentos, narcotraficantes, paramilitares, guerrilla, muchas veces el propio Estado, ahí el periodista pues es vulnerable de todas esas fuentes. Y por eso quise hoy venir aquí a hacer un reconocimiento a ustedes, a las víctimas periodistas, y a decirles que el gobierno no tendrá ningún reparo en reparar. Y sé que la reparación, y eso me llega al corazón, Ginette, porque ese es el espíritu con que estamos nosotros obrando, no se trata de reparar con dinero, sino reparar con reconocimiento, con que las víctimas las reconozcan y les digan: mire, aquí está el Estado, aquí está el gobierno, queremos ayudar. Esa es una reparación importante, y ojalá que así esa actitud pueda ser la actitud generalizada que estamos tratando de poner en marcha con la ley de reparación de víctimas y de restitución de tierras. Y sabemos que la otra parte, la verdad, es también muy importante como elemento de reparación. Gonzalo Sánchez sabe que desde el primer día, cuando usted fue con un grupo de gente, no se había todavía diseñado ni siquiera la ley. Yo le dije: esa labor suya es muy importante si al final queremos llegar a la paz. ¿Usted se acuerda de esa reunión que tuvimos? No se preocupe, que usted va a tener ahí un
un papel muy importante porque ese es un elemento de todo este proceso que se va a convertir en un elemento cada vez más importante, precisamente por lo que usted decía, Ginette, la importancia que tiene en este proceso de reparación. Y en eso Gonzalo ha tenido y tendrá todo el respaldo y todos los medios. Germán Rey, a quien lo veo aquí en el auditorio, con quien he tenido también el privilegio de trabajar en el pasado, usted tiene una responsabilidad verdaderamente importante. Me dice Gonzalo que usted está encargado de la memoria de las víctimas, periodistas. Eso es la historia del conflicto colombiano, la historia del conflicto reciente. Qué buena oportunidad y cuente con todo el apoyo, con todo el respaldo y el acceso a toda la información, porque esa es una forma de iniciar o de continuar este proceso de reparar, porque si queremos paz necesitamos reparar, reconciliarnos, si no, así nos pongamos de acuerdo en Cuba, no va a haber paz en este país. El espíritu con el cual iniciamos la arquitectura de esa ley de víctimas y restitución de tierras fue ese, que eso desde ya, en la mitad del conflicto, que eso generalmente no sucede, tengamos los instrumentos y iniciemos los procesos de reparación. Por eso yo a Paula la llamo con mucha frecuencia, ¿cómo vamos? ¿Cuántas víctimas hemos reparado? Quiero que no saludé al defensor del pueblo, que lo veo aquí, al doctor Bruce McMaster, que usted ahí también puede cumplir un papel muy importante, defensor, y quiero que juguemos en llave porque es muy importante lo que usted hace también en ese proceso, en la construcción de la paz. Por eso yo a Paula le digo, ¿cómo vamos? Es importante que avancemos. Y la presiono tanto que el año pasado inclusive sobrepasamos las metas que teníamos con creces, con cuánto sobrepasamos la meta como más del 47% por encima. Pero volviendo nuevamente a lo que dijo Ginette, no es la plata, no es el cheque, cuánto vale un hijo, cuánto vale un padre, eso no tiene precio, es el reconocimiento. Y lo que hemos querido hacer permanentemente es eso, es decir, aquí está el gobierno, aquí está el Estado, a reconocer a las víctimas y en la medida de lo posible ayudarles, por supuesto, pero eso es muy importante si queremos conquistar esa paz. Yo les agradezco al señor gobernador del Cabildo de Toribío y a esta niña que me acaba de entregar este símbolo del inicio de reparación y de la construcción de paz en forma conjunta. Así me dijeron que ese era el mensaje, el regalo que me hicieron. Eso me llega al corazón porque eso es lo que estamos haciendo. Queremos esa construcción de paz en forma conjunta. Todo lo que hemos hecho en el gobierno tiene que ver con esa construcción de paz, toda la política social que estamos adelantando, toda la lucha contra la pobreza extrema. Hoy voy a ir a Santa Marta, al Magdalena, a inaugurar una planta de leche y ahí vamos a anunciar que son medidas que sumadas van generando todo un proceso de justicia social para extender un plan de ayuda que tenemos con los niños de leche, que se le está dando a los niños 180 días, los vamos a extender a 300 días, leches y galletas, que uno dice leche y galletas para los niños, pues no es mucho, pero para muchos niños es todo. Y todo lo que estamos haciendo en el gobierno es construyendo esos elementos que nos permitan precisamente obtener lo que en el video decía en ese graffiti, en ese muro en Toribío, obtener esa paz. En Cuba estamos sentados con la contraparte, negociando de buena fe. Cuando tomé esa decisión, sabía que había muchos riesgos y sabía que iba a haber muchos enemigos.
Y ahí están apareciendo esos enemigos, por todos lados. Pero aquí hay que perseverar. Y mientras yo vea que hay voluntad de la contraparte para llegar a un acuerdo, tengan la seguridad de que yo no me voy a levantar de esa mesa. Voy a perseverar. Si veo que no hay voluntad, ahí sí me levantaré. Pero hasta ahora lo que he visto es que sí hay voluntad. Y yo creo que si seguimos en el camino y con la ayuda de ustedes, los periodistas, entendiendo la dinámica de un proceso difícil. Por ejemplo, ahora que se terminó la tregua unilateral por parte de la guerrilla e iniciaron nuevamente los ataques, entre otros a Toribío. No es que los ataques sean más de los que estaban sucediendo antes de esa tregua. Hoy no tenemos más ataques que hace un año o que hace 2 años. Lo que pasa es que se le ha dado una dimensión mucho mayor precisamente porque estamos en medio de las conversaciones y la gente con razón se pregunta por qué, si están en conversaciones de paz, hacen la guerra. Esa fue una decisión difícil que tomó el gobierno, la tomé yo, de negociar en medio del conflicto. Y les dijimos a las FARC, cesa el conflicto, cesan las hostilidades cuando llegamos a los acuerdos, no antes. Entonces, aquí las FARC, en su propia lógica, pues van a continuar el conflicto porque esto no es algo unilateral, esto es de 2 vías, entonces van a continuar los ataques. Los medios de comunicación tienen que entender eso. Y cuando suceden esos ataques, pues ese es parte del costo que tenemos que pagar por la negociación en medio del conflicto. Algunos preguntarán, pero entonces, ¿por qué no le acepta a las FARC la propuesta de cese de hostilidades y para seguir negociando? Porque el costo de eso a la larga es mayor. Y por eso decimos, la mejor forma de terminar esto es negociar rápido, negociar lo más rápido posible. Y en eso estamos. Yo espero que si esa voluntad de la contraparte se mantiene, entonces lleguemos lo más rápido a la terminación de este conflicto para que ojalá nunca más tengamos reuniones como estas, para que no haya más víctimas en el país y tratemos de reparar a las que hoy existen y cicatrizar esas heridas y construir una sociedad que esté unida. Yo tengo una obsesión por la unidad, una sociedad unida, una sociedad reconciliada, es una sociedad que progresa, una sociedad donde se polarizan los sectores, donde hay odio, donde hay rencores, esa sociedad se estanca, así nos lo ha enseñado la historia. Por eso, desde el primer día de mi gobierno he querido fomentar ese espíritu de unidad, de concertación, de reconciliación, siendo duros cuando hay que ser duros, pero en el fondo fomentando que todos vivimos en un país maravilloso, que lo estamos y lo hemos destruido durante 60 años con un costo demasiado alto y eso es lo que ojalá podamos detener. Ginette mencionaba cómo estigmatizan a ciertos periodistas, a Holman Morris, usted es un gran periodista, además estuvo en el mismo programa que yo estuve en la Universidad de Harvard, fue el mejor año de mi vida, no sé si fue el mejor año de su vida, pero aquí le hago a usted un reconocimiento, este es un gran periodista y ojalá siga ejerciendo su periodista. De manera que lo que les pido a ustedes es comprensión y ayuda. Y Ginette, me conmovieron sus palabras, voy a hacer todo lo posible, no está en mis manos, pero también sé, porque así lo he recibido de los delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa, de varias entidades,
el tema de la impunidad, el tema de que se haga justicia. Por eso los principios de verdad, justicia y reparación van a estar presentes en el final de este conflicto. Así se lo hemos dicho a las FARC. Y las víctimas van a ser un elemento central de estos acuerdos. Así tiene que ser. Pero a las víctimas también les pido que nos ayuden a encontrar ese término medio, que toda sociedad que quiere finalizar un conflicto debe identificar dónde traza uno la línea divisoria entre justicia y paz. A las víctimas generalmente, y eso es perfectamente lógico y natural, su tendencia es a que haya cada vez más justicia. A las futuras víctimas, la respuesta es: quiero más paz, así sea a expensas de la justicia. Es una difícil decisión. Aquí no va a haber justicia con impunidad, perdón, no va a haber paz con impunidad, como algunos han querido tratar de decir, socavando el proceso, deslegitimándolo. No, aquí no va a haber impunidad, pero sí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y por eso, entre más unidos estemos, más fácil será tomar esa decisión, que si queremos la paz, tenemos que poner una raya entre justicia y paz. Y nos ponemos de acuerdo todos, creo que va a ser más fácil de obtener esa paz. Pero le reitero, el gobierno hará todo lo que está a su alcance, la Fiscalía tiene todo el apoyo para que, así como les hemos dicho, nos interesa mucho que aceleren los procesos en contra de los crímenes contra los defensores de derechos humanos, contra los crímenes contra los falsos positivos. También nos interesa mucho, y a mí me interesa mucho, que los crímenes contra los periodistas no queden en la impunidad, porque sé lo importante que es que salga a relucir la verdad como elemento de reparación. De manera que les agradezco muchísimo esta oportunidad a todos ustedes y decirles que trabajemos juntos por esa paz que creo que a todos nos conviene, para que no haya más víctimas y sobre todo para que los periodistas puedan ejercer su labor con total libertad, como debe ser. Muchas gracias.